Con el peso de su vientre hinchado dificultando cada paso, Mara avanzó decidida entre los humanos paralizados por el asombro, el pequeño cachorro de perro abandonado colgando suavemente de sus fauces. Los sollozos ahogados de los aldeanos, al presenciar este acto imposible de compasión entre especies, solo confirmaron lo que su instinto maternal ya sabía. Algunas conexiones trascienden las leyes de la naturaleza misma. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo estás viendo. Vamos allá. En las profundidades de la cordillera de Sierra Madre, donde los antiguos bosques de pinos se encuentran con valles remotos que raramente conocen la presencia humana, una hembra de lince ibérico avanzaba con dificultad. Su cuerpo, normalmente ágil y elegante, ahora cargaba el peso de una nueva vida que crecía dentro de ella. Sus patas dejaban huellas más profundas en el suelo húmedo por la reciente lluvia, y su respiración se había vuelto pesada mientras buscaba un refugio seguro para el nacimiento que se aproximaba. Mara, como la llamarían posteriormente los biólogos, que seguían sus movimientos a través del pequeño collar de rastreo que apenas se distinguía entre su pelaje moteado, era quizás el último tesoro viviente de estas montañas. Con menos de 300 ejemplares de su especie, aún sobreviviendo en libertad, cada nacimiento representaba una victoria contra la extinción, una pequeña luz de esperanza para la supervivencia de estos magníficos felinos. La sequía que había castigado la región durante los últimos 3 años había transformado drásticamente el ecosistema. Los arroyos que antes fluían generosamente ahora eran apenas hilos de agua y la caza se había vuelto cada vez más difícil. Los conejos, presa principal del lince ibérico, habían disminuido en número, obligando a depredadores como Mara a ampliar su territorio de caza y acercarse peligrosamente a los asentamientos humanos. Aquella mañana de abril, mientras las primeras luces del alba pintaban el cielo de tonos rosados y anaranjados, Mara se detuvo abruptamente. Sus orejas puntiagudas, coronadas por característicos mechones negros, giraron atentamente captando un sonido débil pero inconfundible: el gimoteo de una cría. Su instinto maternal, ya a flor de piel debido a su avanzado estado de gestación, la empujó a investigar. Siguiendo el sonido, Mara se adentró en un claro del bosque donde un viejo camino forestal, ahora en desuso, cortaba entre los árboles. El gimoteo se hizo más fuerte, más desesperado. Con cautela, la lince se acercó a una zanja que bordeaba el camino, y allí, temblando de frío y miedo, encontró la fuente del sonido: un cachorro de perro, apenas unas semanas de vida, abandonado a su suerte. El pequeño animal tenía el pelaje mojado por la lluvia nocturna y su cuerpecito temblaba incontrolablemente. A juzgar por su estado, llevaba al menos un día completo sin alimento. Mara lo observó con curiosidad, su instinto depredador momentáneamente silenciado por algo más poderoso, más antiguo que la separación entre especies. En circunstancias normales, un lince y un perro doméstico serían adversarios naturales. Pero en aquel momento, ante aquella criatura indefensa, las leyes de la naturaleza parecieron doblarse bajo el peso de una compasión inexplicable. Mara se acercó al cachorro, quien inmediatamente dejó de llorar, paralizado ante la presencia del gran felino. Con delicadeza sorprendente para un depredador de su calibre, Mara olfateó al cachorro, reconociendo en él el aroma de la vulnerabilidad, del abandono. Algo en aquel pequeño ser despertó en ella un instinto que trascendía la lógica de la selección natural. Sin dudarlo, tomó al cachorro por el pellejo del cuello, tal como lo haría con sus propias crías, y comenzó a caminar. Cada paso que daba representaba un desafío.
Su vientre, pesado con sus propios cachorros que nacerían en cuestión de días, rozaba ocasionalmente el suelo. El cachorro de perro, inmóvil en su hocico como dictaba el instinto, pesaba poco, pero suponía una carga adicional para su cuerpo ya esforzado. El plan inicial de Mara había sido regresar a las profundidades del bosque, donde tenía preparada una guarida entre rocas para el inminente nacimiento. Sin embargo, el cachorro necesitaba alimento urgentemente, y sus instintos la guiaron en una dirección que jamás habría considerado en otras circunstancias, hacia el pequeño pueblo de Valle Escondido. Valle Escondido era apenas un puñado de casas encaladas con techos de teja roja, habitado principalmente por ancianos cuyas familias habían emigrado a las ciudades en busca de mejores oportunidades. La conexión entre estos habitantes y la naturaleza que los rodeaba era profunda, casi mística. Habían crecido con historias sobre los linces como guardianes del bosque, como espíritus protectores que debían ser respetados. A medida que Mara descendía por la ladera hacia el pueblo, el sol comenzaba a elevarse sobre las montañas, iluminando el valle con una luz dorada que parecía bendecir su improbable misión. Cualquier otro día habría evitado a toda costa la presencia humana, pero hoy, guiada por una fuerza que ni ella misma comprendía, avanzaba directamente hacia el peligro. La primera en verla fue doña Carmen, una mujer de 78 años que barría el frente de su casa como cada mañana. Sus ojos, nublados por cataratas incipientes pero aún atentos, captaron el movimiento en la distancia. Al principio pensó que era una alucinación, un truco de su vista cansada, pero cuando ajustó sus gafas y enfocó mejor, la visión se confirmó. Un lince, claramente preñado, caminaba por el borde del pueblo, cargando lo que parecía ser un cachorro de perro. «Dios mío, vengan a ver esto», exclamó con una mezcla de asombro y reverencia. Sus palabras atrajeron a otros vecinos, que emergieron lentamente de sus casas, incrédulos ante lo que doña Carmen describía. Mara continuó su avance, sus ojos ambarinos fijos en el camino, consciente de las figuras humanas que comenzaban a reunirse, pero decidida a seguir adelante. El cachorro en su hocico seguía inmóvil, confiando instintivamente en aquella extraña madre que el destino le había proporcionado. Don Mateo, el antiguo guardabosques del pueblo, ahora retirado pero con el conocimiento de décadas observando la fauna local, fue el primero en comprender la magnitud de lo que estaban presenciando. «Es un milagro», murmuró, con la voz quebrada por la emoción. «Está preñada y aún así ha rescatado a ese cachorro abandonado. Está pidiendo nuestra ayuda». Los habitantes del pueblo, formando ahora una pequeña multitud silenciosa, observaban la escena con lágrimas contenidas. La lince, ese animal esquivo y legendario que muchos solo habían visto en fotografías, caminaba ahora entre ellos, desafiando siglos de miedo y desconfianza mutua en un acto de desesperación y esperanza. Y mientras Mara avanzaba por la calle principal de Valle Escondido, los primeros rayos del sol brillaban sobre su pelaje moteado, creando un halo dorado alrededor de su figura. En ese momento, en ese pequeño pueblo olvidado por el tiempo, humanos y naturaleza salvaje se encontraban en una tregua silenciosa, unidos por la fuerza más poderosa que existe, la compasión maternal que trasciende incluso las barreras entre especies. El silencio que envolvía Valle Escondido era casi reverencial. Los habitantes, ahora formando un círculo respetuosamente distante alrededor de Mara, contenían incluso su respiración. Nadie se atrevía a moverse bruscamente, entendiendo instintivamente que cualquier gesto repentino podría asustar al majestuoso animal
y romper el frágil vínculo que se estaba formando entre dos mundos tradicionalmente separados. Mara se detuvo en el centro de la plaza del pueblo, donde una antigua fuente de piedra aún manaba agua fresca de manantial. Sus ojos recorrieron las fachadas de las casas y los rostros humanos que la observaban con asombro. En su mirada no había miedo, sino una determinación feroz mezclada con agotamiento. Con delicadeza, depositó al cachorro en el suelo empedrado. El pequeño, ahora un poco más animado por el movimiento y el calor corporal de quien lo había transportado, intentó ponerse en pie sobre sus patas temblorosas. Falló en el primer intento, pero lo volvió a intentar con la perseverancia propia de los muy jóvenes, ajeno a la extraordinaria naturaleza de su situación. «Necesita leche», dijo doña Carmen, rompiendo el silencio con un susurro que, sin embargo, pareció resonar como un trueno en aquella atmósfera de expectación. «Está deshidratado y hambriento». Don Mateo asintió, dando un paso cauteloso hacia adelante. Sus décadas como guardabosques le habían enseñado a moverse con la paciencia y el respeto que la fauna salvaje merecía. «También ella necesita ayuda», señaló, refiriéndose a Mara. «Está a punto de dar a luz y ha gastado sus últimas fuerzas en traer al cachorro hasta aquí». La lince mantuvo su posición, observando al anciano con una inteligencia que parecía comprender perfectamente el intercambio humano que se desarrollaba ante ella. Sus orejas se movían ligeramente, captando cada sonido, cada susurro, cada respiración entrecortada por la emoción. Desde la puerta de su casa, Ana González, la maestra del pueblo, observaba la escena con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. A sus 32 años, era una de las pocas jóvenes que había decidido quedarse en Valle Escondido, dedicándose a enseñar en la pequeña escuela que apenas contaba con 12 alumnos. Durante años, había incluido en sus lecciones la importancia de proteger al lince ibérico, mostrando a sus estudiantes fotografías y documentales. Nunca imaginó que tendría la oportunidad de ver uno con sus propios ojos, y menos aún en circunstancias tan extraordinarias. «Voy a buscar leche para el cachorro», anunció Ana, desapareciendo rápidamente en el interior de su vivienda. Cuando regresó momentos después, traía consigo un pequeño cuenco de cerámica lleno de leche tibia y un cuentagotas que utilizaba para alimentar a los pájaros caídos del nido que sus alumnos ocasionalmente rescataban. Con pasos lentos y deliberados, Ana se acercó hasta donde estaba el cachorro, arrodillándose a una distancia prudente. Mara tensó su cuerpo, preparada para defender al pequeño si fuera necesario, pero algo en los movimientos suaves de la mujer pareció tranquilizarla. «Está bien», murmuró Ana dirigiéndose tanto al cachorro como a la lince. «Solo quiero ayudar». Llenó el cuentagotas con leche y, con infinita paciencia, lo acercó al hocico del cachorro. El animal, reconociendo el aroma del alimento, comenzó a lamer desesperadamente. Ana repitió el proceso varias veces, hasta que el pequeño empezó a mostrar signos de recuperación, sus ojos anteriormente apagados ahora más brillantes y alertas. Mientras tanto, don Mateo había entrado en su casa para regresar con un recipiente más grande lleno de agua fresca y algunos trozos de carne seca que guardaba para ocasiones especiales. Con el mismo cuidado que Ana, se acercó y colocó el recipiente a una distancia prudencial de Mara. «Necesitas recuperar fuerzas», le dijo al felino, como si pudiera entenderle perfectamente. «Tus cachorros necesitarán una madre fuerte». Para asombro de todos, Mara se acercó cautelosamente al recipiente y comenzó a beber. Su sed era tal que no podía permitirse el lujo de rechazar esta oferta, aún viniendo de seres humanos. Entre sorbos, sin embargo, su mirada no abandonaba al cachorro, vigilando cada movimiento, cada interacción.
¿De dónde habrá salido este perrito?, preguntó Teresa, la panadera del pueblo, quien se había acercado para observar mejor. La respuesta llegó de los labios de Miguel, un pastor que vivía en las afueras. «Debe ser uno de los cachorros de la camada de los Ramírez», dijo con voz grave. «Oí que su perra tuvo 5 hace unas semanas, pero estaban buscando deshacerse de ellos porque no pueden mantenerlos». Un murmullo de desaprobación recorrió el grupo. Los Ramírez eran una familia que había llegado recientemente al pueblo, trayendo consigo costumbres que chocaban con la mentalidad tradicional y respetuosa de Valle Escondido. «¿Abandonar a un animal así?», murmuró doña Carmen, sacudiendo la cabeza. «Y miren lo que ha provocado, que una madre salvaje, a punto de dar a luz, tenga que rescatarlo». La ironía no escapó a nadie. Un animal salvaje, un depredador natural, había mostrado más compasión que los propios humanos que se suponía debían cuidar del cachorro doméstico. Mientras Ana continuaba alimentando al pequeño, algo extraordinario comenzó a suceder. El cachorro, ahora más recuperado, empezó a moverse hacia Mara, como buscando el calor y la protección que había encontrado durante su rescate. La lince, lejos de rechazarlo, permitió que se acurrucara contra su cuerpo, incluso comenzando a lamerle suavemente para limpiarlo. «Es increíble», susurró Ana, incapaz de contener la emoción en su voz. «Está aceptándolo como si fuera uno de los suyos». Don Mateo asintió gravemente. «He visto casos de adopción entre especies en la naturaleza, pero casi siempre entre animales huérfanos y adultos sin crías. Nunca había presenciado algo así. Una madre a punto de dar a luz adoptando a la cría de otra especie, especialmente una que normalmente consideraría una amenaza o competencia». El sol ascendía lentamente en el cielo, bañando la escena con una luz cada vez más intensa. Los vecinos de Valle Escondido se organizaron silenciosamente, manteniendo la distancia, pero proporcionando todo lo necesario. Más agua fresca, un lugar sombreado donde Mara pudiera descansar, más alimento para el cachorro. Ana, que había estudiado biología antes de convertirse en maestra, tomó la iniciativa de llamar a un viejo amigo que trabajaba como veterinario especializado en fauna salvaje en la ciudad más cercana. «Javier, no vas a creer lo que está pasando aquí», le explicó en voz baja por teléfono, alejándose un poco para no perturbar a Mara. «Necesitamos tu ayuda, pero tienes que venir solo y con mucho cuidado». Mientras tanto, el vínculo entre Mara y el cachorro parecía fortalecerse con cada minuto que pasaba. El pequeño, ahora apodado Milagro por los habitantes del pueblo, se movía con más seguridad, aunque nunca alejándose demasiado de su improbable madre adoptiva. Mara, por su parte, parecía haber aceptado la presencia humana como un mal necesario, tolerándola únicamente por el bienestar del cachorro y sus propias crías por nacer. «Parece que sabe que pronto será madre», comentó Teresa, observando cómo la lince ocasionalmente se lamía el abultado vientre. Como si estuviera practicando con este pequeño. Y así, bajo la mirada atónita y emocionada de todo Valle Escondido, continuó desarrollándose aquel extraordinario encuentro entre especies, aquella alianza improbable nacida de la necesidad y la compasión que desafiaba todas las leyes conocidas de la naturaleza y recordaba a los presentes que, a veces, el instinto de proteger la vida trasciende las barreras que separan a las especies. El mediodía se aproximaba cuando el sonido de un motor rompió la atmósfera casi mágica que envolvía Valle Escondido. Un viejo jeep verde se detuvo en la entrada del pueblo y de él descendió Javier Mendoza, veterinario especializado en fauna salvaje y antiguo compañero de estudios de Ana. Alto, de complexión delgada y con un rostro curtido por años de trabajo de campo,
Javier había conducido a toda velocidad desde la ciudad tras recibir la llamada de su amiga. ¿Dónde está?, preguntó en voz baja a Ana, quien había salido a recibirlo. Sus ojos, protegidos por gafas de montura metálica, recorrieron el lugar con curiosidad profesional. «En la plaza», respondió ella, guiándolo. «Javier, nunca he visto nada igual. Es como si supiera exactamente lo que estaba haciendo al traer al cachorro aquí». El veterinario asintió, reservando su juicio. En sus 15 años de carrera, había aprendido que la naturaleza raramente se ajustaba a las expectativas humanas, sorprendiendo incluso a los más experimentados con comportamientos que desafiaban toda explicación racional. Al llegar a la plaza, Javier se detuvo en seco. A pesar de la descripción detallada que Ana le había proporcionado por teléfono, la realidad superaba cualquier anticipación. Allí, bajo la sombra de un viejo olivo que crecía junto a la fuente, Mara descansaba con el pequeño cachorro acurrucado contra su costado. La escena contradecía todo lo que Javier había aprendido sobre el comportamiento territorial y predatorio de los linces. «Increíble», murmuró, sacando con movimientos lentos y controlados unos binoculares de su mochila. A través de ellos, pudo observar a Mara con mayor detalle. Es una hembra de lince ibérico, efectivamente. Diría que tiene unos 4 o 5 años, a juzgar por su tamaño y desarrollo, y está a punto de dar a luz posiblemente hoy mismo. Don Mateo, que se había mantenido como un guardián silencioso cerca de Mara durante las últimas horas, se acercó a Javier. «¿Qué debemos hacer?», preguntó con la sencillez directa de quien ha pasado toda su vida en contacto con la naturaleza. Javier dejó los binoculares y miró al anciano guardabosques con respeto. Lo ideal sería no hacer nada, dejar que la naturaleza siga su curso. Pero su mirada volvió hacia Mara. «Estas no son circunstancias normales. Estamos ante un caso único». Con cuidado de no alarmar a la lince, Javier se acercó lo suficiente para realizar una evaluación visual más detallada. Su respiración es algo acelerada y está inquieta. Son signos de que el parto podría comenzar pronto. Necesitará un lugar tranquilo, protegido y con sombra. Como respondiendo a una señal invisible, los habitantes de Valle Escondido comenzaron a moverse coordinadamente. Teresa, la panadera, y su marido Luis se dirigieron a un cobertizo abandonado que había servido como almacén de herramientas en el extremo de la plaza. «Podemos prepararlo», sugirió Teresa. «Tiene 3 paredes sólidas, techo y está orientado al norte, por lo que se mantiene fresco incluso en los días más calurosos». Javier asintió, aprobando la idea. «Perfecto. Necesitaremos paja fresca, mantas viejas, agua limpia y, sobre todo, mantener la distancia una vez que comience el parto». Mientras los preparativos avanzaban con eficiencia silenciosa, un nuevo vehículo entró en el pueblo. Una camioneta destartalada se detuvo bruscamente frente a la pequeña iglesia, y de ella descendió Ernesto Ramírez, un hombre de mediana edad con expresión arisca y movimientos bruscos. «Oigan», gritó, acercándose a grandes zancadas hacia la plaza, «me han dicho que tienen a uno de mis perros aquí». Su voz estridente rompió la calma como un cristal, haciéndose añicos. Mara, alarmada, se incorporó inmediatamente, situándose protectoramente sobre el cachorro, mientras sus orejas se aplastaban contra su cabeza en señal de advertencia. Don Mateo y Javier intercambiaron una mirada de preocupación antes de interceptar a Ramírez, antes de que pudiera acercarse más. «Baje la voz, hombre», ordenó don Mateo con una autoridad que no admitía réplica. «Tenemos una situación delicada aquí». Ernesto Ramírez se detuvo, confundido, y entonces vio a Mara. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, una mezcla de miedo y sorpresa reemplazando su anterior agresividad. «¿Qué demonios? Eso es un lince». «¿Qué hace un lince con mi perro?».
Su perro, intervino Ana, uniéndose a ellos con los brazos cruzados sobre el pecho, fue encontrado abandonado en una zanja al borde del camino forestal. Habría muerto de no ser por esa lince que usted está asustando con sus gritos. Ramírez parpadeó, momentáneamente desconcertado por la acusación. Yo no... Nosotros solo... La camada era demasiado grande y no podíamos... balbuceó, incapaz de articular una excusa coherente frente a la evidencia de su negligencia. Escuche, señor Ramírez, intervino Javier con tono profesional pero firme. Estamos ante un fenómeno biológico extraordinario. Esa hembra del lince ibérico, una especie en grave peligro de extinción, está a punto de dar a luz. Por alguna razón que desafía toda explicación científica, ha rescatado a ese cachorro que usted abandonó y lo ha traído hasta aquí. Ahora mismo, mi prioridad como veterinario es garantizar la seguridad y el bienestar de ambos animales. Un murmullo de aprobación recorrió a los vecinos que se habían congregado alrededor, formando un escudo humano entre Ramírez y los animales. El hombre, superado por la hostilidad silenciosa pero palpable de todo el pueblo, retrocedió un paso. Yo solo quería recuperar al perro, murmuró, su anterior beligerancia completamente desvanecida. Ese cachorro ya no es suyo, declaró doña Carmen con una firmeza sorprendente para su edad avanzada. Lo abandonó, perdió todo derecho sobre él, ahora pertenece a ella, señaló hacia Mara, y a este pueblo que los protegerá a ambos. Ramírez miró a su alrededor, comprendiendo que estaba solo en su reclamo. Con un gruñido de frustración, se dio media vuelta y regresó a su camioneta, alejándose con un estridente chirrido de neumáticos que provocó un nuevo sobresalto en Mara. Una vez restablecida la calma, los preparativos continuaron. El cobertizo fue rápidamente acondicionado, barrido, limpiado y equipado con un lecho de paja fresca, cubierta por mantas viejas pero limpias. Se colocaron recipientes con agua fresca y, siguiendo las instrucciones de Javier, se creó una barrera natural con cajas y plantas en macetas que proporcionaría a Mara la sensación de seguridad y privacidad que necesitaría durante el parto. El problema ahora era cómo conseguir que Mara se trasladara al cobertizo. No podían arriesgarse a forzarla o estresarla aún más, especialmente con el parto tan próximo. Fue Ana quien propuso la solución. Con infinito cuidado, se acercó al cachorro Milagro, quien ya se movía con más energía después de varias tomas de leche. Utilizando un pequeño trozo de carne que Javier había traído consigo, logró atraer la atención del pequeño, guiándolo lentamente hacia el cobertizo preparado. Como era de esperar, Mara siguió al cachorro, manteniéndose siempre cerca, vigilante. Sus pasos eran cada vez más pesados, y Javier notó que ocasionalmente se detenía, como si experimentara contracciones. «Está comenzando», murmuró el veterinario a Ana cuando Mara finalmente entró en el cobertizo, siguiendo a Milagro. «El parto podría durar varias horas. Lo mejor que podemos hacer ahora es mantener la distancia y la calma». Con una organización que parecía surgir de forma natural, los habitantes de Valle Escondido establecieron un perímetro de respeto alrededor del cobertizo. Se turnaron para vigilar, asegurándose de que nadie se acercara demasiado, pero estando siempre disponibles en caso de que Javier necesitara asistencia. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Habían pasado casi 5 horas desde que Mara se había instalado en el cobertizo, y la tensión en Valle Escondido era palpable. Los habitantes se turnaban en la vigilancia, manteniendo siempre una distancia prudencial, mientras Javier monitoreaba la situación con la paciencia disciplinada de un científico acostumbrado a los ritmos impredecibles de la naturaleza. Ana,
sentada junto al veterinario en un banco improvisado a unos 15 metros del cobertizo, rompió el silencio con una pregunta que llevaba horas formándose en su mente. ¿Crees que sobrevivirán, ella y sus crías? Javier suspiró, quitándose las gafas para limpiarlas meticulosamente con el borde de su camisa. En condiciones normales te diría que las probabilidades son bajas. Un parto en un entorno humano, con el estrés de la situación, la desnutrición previa, todo juega en contra. Pero este no es un caso normal, completó Ana. Exactamente, asintió Javier, volviendo a colocarse las gafas. Hay algo en esta hembra, una determinación, una inteligencia que va más allá de lo que he visto en otros linces. El simple hecho de que haya traído al cachorro aquí en su estado desafía toda explicación lógica. Desde el interior del cobertizo llegó un sonido agudo, entre gemido y gruñido. Javier se tensó inmediatamente. «Ha comenzado», murmuró, alcanzando instintivamente su maletín médico. «¿Vas a intervenir?», preguntó Ana notando el gesto. «Solo si es absolutamente necesario», respondió él. «Cada intervención humana aumenta el riesgo de que rechace a las crías o de complicaciones por estrés, pero estoy preparado por si acaso». El sonido se repitió, más intenso esta vez. Los vecinos que montaban guardia se miraron entre sí, una mezcla de preocupación y esperanza reflejada en sus rostros curtidos por el sol y los años. Dentro del cobertizo, Mara experimentaba las contracciones cada vez más frecuentes e intensas. Su instinto la había llevado a crear un pequeño nido en el rincón más alejado de la entrada, escarbando en la paja y las mantas hasta formar una depresión circular. El pequeño Milagro, sensible al estado de su protectora, se había retirado a una esquina cercana, observando con curiosidad, pero manteniendo la distancia que el instinto le dictaba. Las siguientes 2 horas fueron una lección de vida para todos los presentes. A medida que el sol desaparecía por completo, dejando paso a una noche clara iluminada por una luna creciente, el milagro de la vida se desarrollaba en aquel humilde cobertizo. Don Mateo había encendido algunas lámparas de aceite, colocándolas estratégicamente para proporcionar una iluminación tenue que no perturbara a Mara, pero permitiera a Javier observar el desarrollo del parto. Con sus binoculares de visión nocturna, el veterinario podía seguir el proceso sin acercarse demasiado. «El primer cachorro está naciendo», anunció en un susurro apenas audible. A su lado, Ana contuvo la respiración, apretando inconscientemente la mano de doña Carmen, quien se había unido a ellos en su vigilia. Mara luchaba con cada contracción, su cuerpo tenso, su respiración agitada. Para un observador inexperto, podría parecer que estaba sufriendo intensamente, pero Javier reconocía el proceso natural, el esfuerzo necesario para traer nueva vida al mundo. Finalmente, tras una contracción particularmente intensa, el primer cachorro emergió. «Es una hembra», confirmó Javier, observando cómo Mara inmediatamente comenzaba a limpiar a su cría, lamiéndola con movimientos rápidos y precisos para estimular su respiración y circulación. «Parece saludable». Un suspiro colectivo de alivio recorrió al pequeño grupo de observadores. Pero el proceso apenas comenzaba. En los siguientes 40 minutos, 2 cachorros más nacieron, otro macho y una segunda hembra. Cada nacimiento seguía el mismo patrón: contracciones intensas, el esfuerzo final de Mara y luego los cuidados inmediatos a la cría recién nacida. «3 cachorros», murmuró don Mateo con asombro. «Es una camada excepcionalmente grande para un lince ibérico». Javier asintió, igualmente sorprendido. «Normalmente tienen entre 1 y 2 cachorros. 3 es poco común, especialmente para una madre primeriza, que es lo que parece ser Mara». Lo que sucedió a continuación dejó a todos sin palabras.
Una vez que Mara terminó de limpiar y acomodar a su tercer cachorro, su atención se dirigió hacia el rincón, donde Milagro observaba todo el proceso. Con movimientos cuidadosos, la lince se acercó al cachorro de perro, lo tomó suavemente por el pellejo del cuello y lo llevó junto a sus recién nacidos. «Increíble», susurró Javier, incapaz de ocultar su asombro profesional. «Lo está integrando en la camada». Milagro, aunque evidentemente confuso, se dejó llevar por la lince. Una vez junto a los pequeños linces, Mara comenzó a lamerlo con el mismo cuidado que había mostrado con sus propias crías, limpiándolo meticulosamente antes de permitirle acurrucarse junto a ellos. «¿Es normal esto?», preguntó Teresa, quien acababa de relevar a su marido en la guardia. «No hay nada normal en todo esto», respondió Javier, sacudiendo la cabeza con una mezcla de perplejidad y admiración. En la naturaleza, los depredadores ocasionalmente adoptan crías de otras especies, pero casi siempre son de especies similares o en circunstancias muy específicas. Nunca había visto ni oído hablar de un lince adoptando a un perro, especialmente inmediatamente después de dar a luz a sus propias crías. Ana observaba la escena con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Es como si entendiera que Milagro también necesita una madre, igual que sus cachorros. O quizás, intervino don Mateo con la sabiduría de sus años, simplemente ve a una cría que necesita protección sin importar la especie. A veces los animales ven con más claridad que nosotros. A medida que la noche avanzaba, Mara finalmente se relajó, agotada por el esfuerzo del parto, pero visiblemente satisfecha con su camada ampliada. Los tres pequeños linces, ciegos y diminutos, apenas del tamaño de un puño humano, buscaban instintivamente las mamas de su madre para alimentarse. Milagro, por su parte, parecía haber aceptado completamente su nueva familia, acurrucándose junto a Mara, compartiendo su calor y protección. «Necesitaremos leche especial para Milagro», señaló Javier, haciendo anotaciones en su libreta. «Mara no podrá amamantarlo, obviamente, pero el vínculo que han formado es crucial para ambos». Ana asintió, ya planificando los cuidados necesarios. «Podemos turnarnos para alimentarlo con biberón, sin perturbar a Mara ni a los cachorros». «Lo extraordinario», continuó Javier, «es que Mara parece haberlo comprendido perfectamente. Trajo al cachorro aquí sabiendo que no podría alimentarlo por sí misma, como si entendiera que necesitaría ayuda humana». La idea flotó entre ellos, demasiado fantástica para ser articulada completamente, pero imposible de ignorar. Había sido todo una coincidencia, una serie de comportamientos instintivos que habían llevado a esta improbable situación. ¿O había algo más, una inteligencia, una comprensión que trascendía las barreras entre especies? El alba comenzaba a insinuarse en el horizonte cuando Javier finalmente se permitió un momento de descanso. Las horas críticas habían pasado, y tanto Mara como sus cachorros, incluido el adoptivo Milagro, parecían estables y en buen estado. La noticia sobre el extraordinario acontecimiento en Valle Escondido no tardó en extenderse por la región. Al tercer día del nacimiento de los cachorros, un equipo de biólogos y conservacionistas del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas llegó al pueblo, atraídos tanto por el aspecto científico del caso como por la oportunidad de monitorear a una madre de lince ibérico y sus crías en un entorno semicontrolado. A diferencia de la hostilidad con que los habitantes habían recibido a Ernesto Ramírez, la llegada de estos especialistas fue acogida con cauta cooperación. Los tres expertos, liderados por la doctora Elena Fuentes, una reconocida autoridad en la conservación del lince ibérico, se presentaron con respeto y humildad, reconociendo que estaban ante un fenómeno sin precedentes documentados. «Entendemos lo especial que es esta situación»,
explicó la doctora Fuentes durante una improvisada reunión comunitaria en la pequeña plaza. No pretendemos interferir, sino aprender y ayudar a garantizar el bienestar tanto de Mara como de sus cachorros. Javier, que conocía a Elena de varios congresos científicos, sirvió como puente entre los recién llegados y la comunidad. Elena y su equipo cuentan con recursos que nosotros no tenemos, explicó a los vecinos. Equipo de monitoreo no invasivo, acceso a investigaciones recientes sobre comportamiento y cuidado de linces, contactos con otros centros de conservación. Aunque inicialmente recelosos, los habitantes de Valle Escondido accedieron a colaborar, estableciendo condiciones claras. Mara y su inusual familia no serían separados ni trasladados contra su voluntad, y cualquier intervención debería ser aprobada por un comité local formado por don Mateo, Ana y el propio Javier. Con estas bases establecidas comenzó una extraordinaria colaboración entre científicos y vecinos. En el patio trasero de la casa de Ana se instaló un pequeño laboratorio de campo donde Elena y su equipo analizaban muestras y procesaban los datos recopilados por las cámaras de visión nocturna instaladas cerca del cobertizo. Estas cámaras, diseñadas específicamente para no perturbar a los animales, proporcionaban valiosa información sobre los comportamientos de Mara con su camada mixta. Los hallazgos preliminares eran fascinantes. Mara había establecido rutinas claras con sus crías, dedicando tiempo específico a cada cachorro, incluyendo a Milagro. Aunque no podía amamantarlo, se aseguraba de limpiarlo regularmente y permitía que se acurrucara junto a ella y sus hermanos adoptivos. Los biólogos observaron con asombro cómo Mara parecía sincronizar sus salidas del cobertizo, ahora para beber agua y ocasionalmente comer la carne que le proporcionaban, con los horarios en que Ana u otro vecino designado llegaba para alimentar a Milagro con biberón. Es como si entendiera que él necesita una alimentación diferente, comentó Elena mientras revisaba las grabaciones del día anterior. Y más sorprendente aún, parece haber aprendido a reconocer quiénes son los humanos que alimentan al cachorro, mostrándose más relajada cuando ellos se acercan. Los cachorros de lince, mientras tanto, crecían con normalidad. Al quinto día, sus ojos comenzaron a abrirse, revelando el característico color azul que eventualmente cambiaría a ámbar en las semanas siguientes. Javier y Elena los habían nombrado provisionalmente: Luna, la primera hembra en nacer; Sol, el macho; y Estrella, la segunda hembra. Los nombres, sugeridos por los niños de la escuela de Ana, habían sido aceptados con entusiasmo por todo el pueblo. Una tarde, mientras Ana alimentaba a Milagro bajo la atenta mirada de Mara, Elena se sentó junto a ella en el silencio cómplice de dos personas fascinadas por el mismo fenómeno natural. ¿Sabes que esto podría cambiar nuestra comprensión sobre el comportamiento de los linces?, comentó la bióloga en voz baja. La literatura científica está llena de casos de adopciones interespecies, pero casi siempre entre especies relativamente cercanas o en situaciones donde el instinto depredador ha sido suprimido por generaciones de cautiverio. Ana asintió, observando cómo Milagro succionaba ávidamente el biberón especial que el equipo de Elena había proporcionado, formulado específicamente para sus necesidades nutricionales. ¿Qué crees que pasará cuando crezcan?, preguntó la maestra. Milagro se comportará como un lince. Los cachorros lo aceptarán como parte de la manada cuando sean mayores. Elena sonrió, apreciando la curiosidad genuina de Ana. Son preguntas fascinantes para las que no tenemos respuestas definitivas. Los comportamientos aprendidos durante el periodo crítico de socialización son fundamentales, así que es posible que Milagro adopte algunos patrones de comportamiento típicos de los linces.
Por otro lado, sus instintos caninos eventualmente emergerán, especialmente durante la adolescencia. La observación continuaba día y noche. El equipo de Elena había establecido un sistema de turnos que permitía monitorear constantemente a la familia sin perturbarlos. Los datos recopilados eran minuciosamente registrados y analizados, construyendo poco a poco un caso de estudio sin precedentes en la literatura científica sobre comportamiento animal. El 10º día trajo un nuevo desarrollo. Mara comenzó a mostrar signos de inquietud, paseando frecuentemente hacia la entrada del cobertizo y olfateando el aire con evidente ansiedad. «Está considerando cazar», explicó Elena a los vecinos reunidos para el informe diario. «Es normal. Las madres de lince necesitan alimentarse adecuadamente para producir suficiente leche para sus crías, y aunque le hemos proporcionado carne, su instinto le dice que debe cazar». La noticia generó preocupación entre los habitantes. «¿Y si no regresa?», preguntó Teresa, expresando el temor que todos sentían. «¿Y si abandona a los cachorros? ¿Y a Milagro?». «Es muy improbable», respondió Elena. «El vínculo entre una madre lince y sus cachorros es extremadamente fuerte. Regresará. Pero necesitamos prepararos para permitirle seguir sus instintos». Esa noche, mientras el pueblo dormía, las cámaras captaron el momento en que Mara salió sigilosamente del cobertizo. Antes de alejarse, se detuvo y miró directamente hacia la cámara más cercana, como si entendiera que estaba siendo observada, como si quisiera comunicar algo. Luego, con la elegancia fluida característica de su especie, desapareció en la oscuridad del bosque que rodeaba Valle Escondido. Elena, que estaba de guardia esa noche junto con Luis, el marido de Teresa, observó la secuencia con fascinación profesional. «Ha ido a cazar», confirmó. «Ahora debemos esperar». Las horas pasaron con una tensión creciente. Luis se ofreció a preparar café mientras Elena monitoreaba atentamente cualquier movimiento cerca del cobertizo. Los cachorros, incluido Milagro, dormían acurrucados en el nido que Mara había construido meticulosamente, ajenos a la ausencia temporal de su madre y a la ansiedad que ésta provocaba en sus observadores humanos. A las 4:37 de la madrugada, uno de los sensores de movimiento instalados en el perímetro del pueblo se activó. Elena ajustó rápidamente la cámara en esa dirección y allí estaba. Mara regresaba, moviéndose con la cautela propia de un depredador que ha aprendido a sobrevivir en un mundo dominado por humanos. En su hocico traía un conejo, prueba de una cacería exitosa. Elena y Luis observaron con alivio y admiración cómo Mara regresaba al cobertizo, su cacería nocturna completada con éxito. La lince se detuvo momentáneamente en la entrada, el conejo aún colgando de sus fauces, sus ojos brillantes escudriñando los alrededores como evaluando posibles amenazas. Satisfecha con su inspección, entró con paso decidido al interior. «Increíble», murmuró Elena, sin apartar la vista del monitor. Menos de 2 semanas después de dar a luz, en un entorno desconocido, rodeada de humanos, y aún así, sus instintos de caza siguen intactos. Las cámaras del interior captaron el conmovedor reencuentro. Los cachorros de lince, alertados por el familiar aroma de su madre, se agitaron en su nido, emitiendo pequeños sonidos de bienvenida. Milagro, cuyo desarrollo era significativamente más avanzado que el de sus hermanos adoptivos, fue el primero en acercarse a Mara, su pequeña cola moviéndose con entusiasmo. La lince depositó su presa en un rincón del cobertizo, antes de dedicarse a inspeccionar meticulosamente a cada cría, olfateándolas y limpiándolas con su áspera lengua. Solo después de asegurarse de que todos estaban bien, se permitió comer, desgarrando el conejo con eficiencia mientras mantenía un ojo vigilante sobre la camada.
Está reponiendo energía, explicó Elena a Luis. La lactancia demanda enormes cantidades de nutrientes. Por eso las madres de linces suelen cazar más frecuentemente después de dar a luz, a pesar del riesgo que implica dejar a las crías temporalmente. A primera hora de la mañana, la noticia del regreso exitoso de Mara se extendió rápidamente por el pueblo, disipando temores y fortaleciendo la admiración que los habitantes ya sentían por el felino. Para celebrarlo, Teresa horneó un pan especial que compartió con todos los que se acercaban a preguntar por la inusual familia. La rutina continuó durante los días siguientes. Mara alternaba períodos de intensa dedicación maternal con breves expediciones de caza, siempre regresando puntualmente al cobertizo donde sus crías la esperaban. Con cada día que pasaba, los pequeños linces mostraban signos de desarrollo saludable, sus manchas comenzaban a definirse, sus movimientos se volvían más coordinados y sus personalidades individuales empezaban a manifestarse. Luna, la primogénita, era cautelosa y observadora, a menudo la primera en detectar cambios en su entorno. Sol, el único macho, mostraba una curiosidad insaciable que ocasionalmente lo metía en problemas, como cuando intentó escalar una pila de mantas que se derrumbó sobre él. Estrella, la más pequeña, compensaba su tamaño con una determinación feroz, especialmente a la hora de alimentarse. Milagro, por su parte, crecía a un ritmo más acelerado que sus hermanos felinos. Su pelaje, inicialmente indistinto, comenzaba a mostrar manchas marrones sobre un fondo beige que sugería una mezcla de razas, posiblemente con algo de pastor. Sus ojos, ahora completamente abiertos, eran de un marrón cálido que contrastaba con el azul todavía dominante en los ojos de los linces. Lo más fascinante para los investigadores era observar cómo Milagro parecía estar desarrollando una combinación única de comportamientos caninos y felinos. Aunque su instinto lo llevaba a ladrar ocasionalmente, también había adoptado el sigilo característico de los linces al moverse y mostraba la misma meticulosa atención a la limpieza que Mara había inculcado en todos sus cachorros. El caso de Valle Escondido comenzó a atraer atención más allá del ámbito científico. Un periodista local que había oído rumores sobre la extraordinaria historia se presentó en el pueblo, cámara en mano y determinación en el rostro. Miguel Sánchez, corresponsal del periódico regional La Voz de la Sierra, encontró inicialmente la misma resistencia que habían enfrentado los científicos. «Entiendo su recelo», dijo a don Mateo, quien junto con el alcalde había salido a interceptarlo antes de que pudiera acercarse al cobertizo. «Pero esta historia merece ser contada, no solo por su valor científico, sino por lo que nos enseña sobre la compasión que trasciende especies». Tras una tensa negociación se llegó a un acuerdo. Miguel podría entrevistar a los habitantes y al equipo científico, pero las únicas imágenes de Mara y su familia serían proporcionadas por Elena, cuidadosamente seleccionadas para no revelar la ubicación exacta del cobertizo ni perturbar a los animales. El artículo, publicado 3 días después bajo el titular «El milagro de Valle Escondido, una lince, un cachorro abandonado y una lección de humanidad», capturó la imaginación del público. Las redes sociales amplificaron el alcance, y pronto medios nacionales e internacionales comenzaron a interesarse por la historia. «Esto es justo lo que temíamos», confesó Javier a Elena mientras revisaban juntos los últimos datos de crecimiento de los cachorros. La atención mediática puede ser un arma de doble filo. Por un lado, visibiliza la situación crítica del lince ibérico. Por otro, amenaza la tranquilidad que Mara y sus crías necesitan. Elena asintió compartiendo la preocupación. «Hemos intensificado las medidas de seguridad y el ayuntamiento ha emitido una ordenanza temporal restringiendo el acceso al pueblo solo a residentes
y personal autorizado, pero sabes tan bien como yo que la curiosidad humana es difícil de contener. La predicción resultó acertada. Al día siguiente, 3 furgonetas de cadenas de televisión nacionales se estacionaron en las afueras de Valle Escondido, sus equipos determinados a conseguir la historia. Simultáneamente, las redes sociales se llenaron de publicaciones de personas anunciando su intención de visitar el pueblo del lince y el perrito, como ya se había popularizado. Ana, cuya pequeña escuela se había convertido en el centro de operaciones para gestionar la creciente crisis, reunió a los niños para explicarles la situación. ¿Por qué tanta gente quiere ver a Mara y Milagro?, preguntó Lucía, una de sus alumnas más perspicaces, de apenas 7 años. Ana consideró cuidadosamente su respuesta, porque representan algo que todos necesitamos creer, que el cuidado y la compasión pueden existir incluso entre quienes se supone que deberían ser enemigos. Mientras tanto, en el cobertizo, ajena al revuelo que había provocado, Mara continuaba la paciente labor de criar a su peculiar familia. Los científicos habían observado con fascinación cómo comenzaba a enseñar a sus cachorros comportamientos básicos, cómo limpiarse correctamente, cómo reaccionar ante posibles amenazas, las primeras lecciones de lo que eventualmente se convertiría en entrenamiento de caza. Sorprendentemente, incluía a Milagro en todas estas lecciones, aunque Elena había notado que la lince parecía intuir las diferencias, adaptando su enfoque cuando interactuaba con el cachorro de perro. Mientras a los pequeños linces los corregía con firmeza cuando se desviaban de sus instrucciones, con Milagro mostraba una paciencia adicional, repitiendo las demostraciones y utilizando diferentes aproximaciones hasta que el cachorro captaba el concepto dentro de sus capacidades caninas. 3 semanas después del nacimiento de los cachorros, Valle Escondido se había transformado. El tranquilo pueblo de montaña, anteriormente conocido solo por su miel artesanal y por ser el último reducto habitado antes de adentrarse en la sierra, ahora aparecía regularmente en noticieros nacionales e internacionales. La historia de Mara y Milagro había tocado una fibra sensible en un mundo hambriento de narrativas esperanzadoras. El ayuntamiento, liderado por el alcalde Fermín Soto, un hombre de pocas palabras pero gran sentido práctico, había establecido un sistema de gestión de visitas que intentaba equilibrar el interés público con la necesidad de tranquilidad de Mara y su familia. Un centro de interpretación improvisado en el antiguo granero municipal ofrecía fotografías, vídeos y explicaciones científicas sobre el caso, mientras que el acceso a la zona del cobertizo permanecía estrictamente controlado. No podemos ni queremos convertir a estos animales en una atracción de zoológico, explicaba con firmeza don Mateo a los visitantes decepcionados por no poder ver a Mara y sus crías directamente. Lo que está ocurriendo aquí es un privilegio al que asistimos con humildad y respeto, no un espectáculo para satisfacer la curiosidad humana. El equipo de Elena había crecido con la incorporación de 2 etólogos especializados en comportamiento canino y un veterinario adicional para asegurar una vigilancia médica constante. Los datos recopilados comenzaban a conformar un estudio científico sin precedentes sobre adopción interespecies en condiciones semisalvajes. Lo fascinante, explicaba Elena durante una videoconferencia con colegas de universidades de toda Europa, es que estamos observando una adaptación bidireccional. No solo Mara ha modificado su comportamiento maternal para acomodar a Milagro, sino que el cachorro de perro está adoptando patrones de comportamiento típicamente felinos. Las grabaciones mostraban a Milagro, ahora con casi 2 meses de edad, imitando los movimientos sigilosos de Mara y sus hermanos linces, aprendiendo a acechar y a moverse con el vientre pegado al suelo.
comportamientos innatos en los felinos pero completamente aprendidos en su caso. Una mañana particularmente soleada, cuando los cachorros de lince ya habían comenzado a aventurarse fuera del cobertizo bajo la vigilante mirada de su madre, ocurrió un incidente que puso a prueba la peculiar familia. Un dron no autorizado, pilotado por un paparazzi determinado a conseguir imágenes exclusivas, sobrevoló el área restringida. El zumbido mecánico, completamente ajeno al entorno natural, provocó una reacción inmediata en Mara. Con un gruñido de advertencia, reunió rápidamente a sus crías, incluido Milagro, empujándolos hacia la seguridad del cobertizo. Uno de los cachorros, Sol, desorientado por el repentino caos, corrió en dirección opuesta. Milagro, percibiendo el peligro y la angustia de su madre adoptiva, reaccionó con una rapidez sorprendente. En lugar de seguir a los otros hacia el refugio, corrió tras Sol, alcanzándolo y bloqueando su avance errático con su cuerpo, ya considerablemente más grande que el del joven lince. Este gesto permitió a Mara recuperar a su desorientado cachorro y completar la retirada hacia la seguridad. «Increíble», exclamó Javier, quien había presenciado la escena desde el puesto de observación. «Milagro acaba de demostrar un comportamiento de protección típico de un hermano mayor. Ha actuado como un lince adulto protegiendo a la camada». El incidente del dron, aunque perturbador, proporcionó valiosos datos sobre la dinámica familiar que se había establecido. Milagro no solo estaba siendo criado por Mara, sino que había comenzado a asumir un rol dentro de la estructura familiar, actuando como un hermano protector para los cachorros más pequeños. El dron fue rápidamente interceptado por la Guardia Civil, que desde el inicio del fenómeno había incrementado su presencia en la zona, y su operador enfrentó cargos por perturbar una especie protegida y violar las restricciones de acceso. Este incidente reforzó la determinación del pueblo y las autoridades de proteger a Mara y su familia de intrusiones no deseadas. Mientras tanto, la noticia de Valle Escondido continuaba inspirando reacciones en todo el mundo. Organizaciones de conservación reportaron un incremento significativo en donaciones específicamente dirigidas a la protección del lince ibérico. Escuelas de toda España incorporaban la historia en sus lecciones sobre ecología y convivencia. Artistas creaban obras inspiradas en la improbable familia interespecies. Una tarde, mientras revisaba la correspondencia que llegaba diariamente al ayuntamiento, Ana encontró una carta particularmente conmovedora. Provenía de un hospital infantil en Madrid, donde los niños habían creado dibujos de Mara y Milagro, junto con mensajes escritos con caligrafía infantil. «Mara es valiente como mi mamá», decía uno. «Milagro me hace pensar que todos podemos tener una familia, aunque sea diferente», expresaba otro. La carta de la directora del hospital explicaba cómo la historia había resonado profundamente entre los pequeños pacientes, muchos de ellos luchando contra enfermedades graves, proporcionándoles esperanza y un recordatorio de la resiliencia de la vida. Ana no pudo contener las lágrimas mientras compartía los dibujos con Elena y Javier. Esta historia ha trascendido la ciencia, la conservación, incluso la simple curiosidad, reflexionó. Se ha convertido en una especie de parábola moderna sobre la posibilidad de superar las diferencias. Javier asintió, pensativo. «Eso me preocupa», confesó. «Cuanto más significado proyectamos los humanos sobre Mara y Milagro, más responsabilidad sentimos de que la historia tenga un final feliz, sea lo que sea que eso signifique. Pero la naturaleza no funciona según nuestras narrativas emocionales». Elena, siempre la voz de la razón científica, intervino. «Tienes razón, Javier. Debemos tener cuidado de no antropomorfizar excesivamente lo que estamos presenciando. Sin embargo», añadió,
señalando hacia las pantallas donde se veía a Mara acicalando meticulosamente a Milagro. Tampoco podemos negar que estamos ante un comportamiento extraordinario que desafía muchas de nuestras suposiciones sobre los límites del instinto maternal y la plasticidad comportamental. A medida que el primer mes de vida de los cachorros de lince llegaba a su fin, los científicos comenzaron a prepararse para la siguiente fase crítica, el destete y la introducción de alimento sólido. En condiciones naturales, este sería el momento en que Mara comenzaría a traer presas pequeñas al nido, inicialmente muertas y luego vivas pero debilitadas, para que sus crías desarrollaran habilidades de caza. Aquí es donde la situación se complica, explicó Elena durante una reunión con el comité local. Milagro tiene necesidades nutricionales diferentes a las de un lince. La dieta carnívora estricta que Mara proporcionará a sus cachorros biológicos no es adecuada para un perro en crecimiento. Ana, que había desarrollado un vínculo especial con Milagro durante las sesiones de alimentación con biberón, expresó la preocupación que todos sentían. ¿Significará esto que tendremos que separarlo de su familia adoptiva? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada con implicaciones. La separación parecía inevitable desde una perspectiva puramente práctica, pero todos los presentes habían sido testigos del extraordinario vínculo que unía a Mara y Milagro, un vínculo que desafiaba la lógica biológica y tocaba algo profundamente humano en todos ellos. El dilema del destete generó intensos debates entre el equipo científico y los habitantes de Valle Escondido. Durante días, Elena y Javier estudiaron minuciosamente cada opción disponible, conscientes de que cualquier decisión afectaría profundamente no solo a Milagro, sino también a Mara y a los cachorros de lince, que ya consideraban al perrito como parte de su familia. La separación abrupta podría causar estrés severo a todos los involucrados, argumentó Javier durante una reunión particularmente tensa. Mara podría interpretar la desaparición de Milagro como una pérdida, lo que potencialmente alteraría su comportamiento con el resto de la camada. Por otro lado, contrarrestó uno de los nuevos etólogos, mantener a Milagro con una dieta inadecuada durante esta fase crítica de su desarrollo podría causarle deficiencias nutricionales permanentes. Fue Ana quien, después de escuchar pacientemente todos los argumentos científicos, propuso una solución que nadie había considerado. ¿Y si no lo separamos completamente, pero creamos un sistema que permita a Milagro recibir su propia alimentación mientras mantiene el contacto con su familia adoptiva? Sugirió, dibujando un esquema en la pizarra de la escuela. Podríamos modificar una sección del cobertizo con una pequeña abertura que solo Milagro pueda atravesar por su tamaño, donde podamos ofrecerle alimento apropiado para cachorros caninos. La idea, inicialmente recibida con escepticismo, fue ganando adeptos a medida que la discutían. Un refugio dentro del refugio, diseñado específicamente para las necesidades de Milagro, pero manteniendo el vínculo familiar. Luis, esposo de Teresa y antiguo carpintero, se ofreció inmediatamente a construir la estructura. Puedo hacerlo con materiales naturales, nada que asuste a Mara o perturbe su espacio, aseguró. El plan se puso en marcha con la meticulosa precisión que había caracterizado todas las intervenciones en el hábitat de la inusual familia. Durante la siguiente salida de casa de Mara, Luis y Javier instalaron la nueva estructura, un pequeño anexo comunicado con el cobertizo principal por una abertura de tamaño calculado para permitir solo el paso de Milagro, demasiado estrecha para que los linces adultos pudieran atravesarla, pero lo suficientemente amplia para que el cachorro canino entrara y saliera sin dificultad. Ahora viene la parte delicada, murmuró Elena mientras observaban desde la distancia el regreso de Mara. ¿Cómo reaccionará ante esta modificación de su territorio?
La lince regresó con un conejo pequeño entre sus fauces, un regalo para sus cachorros que comenzaban la transición hacia la alimentación sólida. Al principio se detuvo en seco, notando inmediatamente el cambio en su refugio. Con cautela felina, inspeccionó minuciosamente la nueva estructura, olfateando cada centímetro, sus orejas puntiagudas alertas ante cualquier amenaza potencial. Finalmente, aparentemente satisfecha de que el anexo no representaba un peligro, Mara entró al cobertizo principal donde sus cachorros, incluido Milagro, la esperaban ansiosamente. El equipo de Elena observó fascinado cómo la lince depositaba el conejo y comenzaba una especie de clase de anatomía práctica para sus crías, desgarrando meticulosamente la presa para exponer la carne más tierna, permitiendo a los pequeños linces olerla y eventualmente probarla. Milagro, fiel a su naturaleza adaptativa, también participó en la lección, aunque su interés en la carne cruda era notablemente menor que el de sus hermanos linces. Fue entonces cuando Ana implementó la segunda fase del plan. Con el silencio y la delicadeza que había caracterizado todas sus interacciones con la familia de Mara, la maestra se acercó al anexo y colocó un cuenco con alimento especialmente formulado para cachorros caninos, enriquecido con los nutrientes necesarios para su óptimo desarrollo. El aroma del alimento canino rápidamente captó la atención de Milagro. Con evidente curiosidad, el cachorro se aproximó a la pequeña abertura, explorándola con su hocico. Tras un momento de duda, atravesó la entrada hacia el anexo, descubriendo el cuenco. Mara observó la exploración de Milagro con atención, pero sin mostrar signos de alarma. Cuando el cachorro desapareció brevemente por la abertura, la lince se acercó, inspeccionando el pasaje demasiado estrecho para ella. Después de unos momentos, Milagro reapareció, regresando junto a su madre adoptiva con restos de comida canina aún visibles en su hocico. En lugar de rechazarlo, Mara procedió a limpiar meticulosamente al cachorro, como había hecho innumerables veces desde su adopción, aparentemente aceptando este nuevo elemento en la rutina familiar. «Es asombroso», susurró Javier, observando la escena a través de los monitores. Parece comprender que Milagro tiene necesidades diferentes a las de sus propios cachorros. O quizás simplemente está priorizando el vínculo sobre las diferencias, sugirió Ana con una sonrisa, como haría cualquier buena madre. El éxito del sistema de alimentación dual superó todas las expectativas. En los días siguientes, Milagro desarrolló una rutina propia. Compartía tiempo con sus hermanos linces, participaba en las lecciones de caza y comportamiento impartidas por Mara, pero regularmente visitaba su comedor privado, donde siempre encontraba alimento adecuado para su especie. Elena documentó meticulosamente este fenómeno, preparando un artículo preliminar para una prestigiosa revista científica. «Estamos presenciando un caso extraordinario de adaptación conductual bidireccional», explicaba en su manuscrito. No solo Milagro ha adoptado comportamientos típicamente felinos, sino que Mara ha modificado sus prácticas maternales para acomodar las diferencias fisiológicas de su cría adoptiva. La historia continuó captando la imaginación del público. Un famoso escritor de literatura infantil contactó con el ayuntamiento, solicitando permiso para crear un cuento ilustrado inspirado en Mara y Milagro. Tras considerarlo cuidadosamente, el comité local accedió, con la condición de que parte de los beneficios se destinaran a la conservación del lince ibérico. A medida que los cachorros crecían, sus personalidades se definían con mayor claridad. Luna, la primogénita, mostraba una independencia precoz, a menudo aventurándose más lejos que sus hermanos durante las exploraciones fuera del cobertizo. Sol había desarrollado una extraordinaria habilidad para la caza,
capturando su primera presa, un pequeño ratón de campo, a una edad sorprendentemente temprana. Estrella, aunque físicamente la más pequeña, compensaba su tamaño con una agilidad excepcional, trepando a lugares que incluso sus hermanos encontraban desafiantes. Milagro, por su parte, había crecido hasta convertirse en un perro joven de tamaño mediano, con un pelaje moteado que recordaba vagamente al de su madre adoptiva. Lo más extraordinario era su comportamiento, una combinación única de instintos caninos y habilidades aprendidas de los linces. Podía moverse con el sigilo característico de un felino cuando acompañaba a sus hermanos en sus juegos de caza, pero también mostraba la lealtad y el entusiasmo sociable típico de los perros cuando interactuaba con los humanos que cuidaban de él. «Ha desarrollado lo mejor de ambos mundos», comentó Javier a Elena, mientras observaban a Milagro coordinar un complejo juego con los cachorros de lince, estableciendo reglas que parecían respetar las diferentes capacidades de cada especie. Cuando los cachorros de lince cumplieron 3 meses de edad, un nuevo desafío emergió en el horizonte. En la naturaleza, este sería el período en que Mara comenzaría a llevar a sus crías en expediciones de caza cada vez más largas, preparándolas gradualmente para la eventual separación que ocurriría cuando alcanzaran los 10 meses, edad a la que los jóvenes linces normalmente inician su vida independiente. «Estamos entrando en territorio desconocido», explicó Elena durante una reunión con el comité local. Hasta ahora, las interacciones han ocurrido principalmente en el entorno controlado del cobertizo y sus alrededores inmediatos. Pero Mara pronto querrá llevar a sus cachorros más lejos, adentrándose en el bosque para enseñarles habilidades avanzadas de supervivencia. La preocupación era evidente. ¿Incluiría Mara a Milagro en estas expediciones? Y si lo hacía, ¿cómo manejaría las evidentes diferencias en capacidades y necesidades? También debemos considerar los riesgos, añadió Javier. Si Mara lleva a toda la camada al bosque, Milagro podría enfrentar peligros para los que no está naturalmente equipado. No tiene el camuflaje, la agilidad o los sentidos agudizados de un lince. Ana, quien había desarrollado una intuición casi maternal hacia la inusual familia, ofreció una perspectiva diferente. Hasta ahora, Mara ha demostrado una comprensión sorprendente de las diferencias de Milagro. Quizás debamos confiar en que continuará adaptando su enfoque. La respuesta a estas preguntas llegó una semana después, en un amanecer brumoso que envolvía Valle Escondido en un manto de misterio. Las cámaras captaron a Mara liderando a sus 3 cachorros de lince fuera del cobertizo, mientras Milagro observaba desde la entrada, sin seguirlos inicialmente. «Está comenzando», murmuró Elena, observando las pantallas junto a Ana y Javier. «La separación natural que temíamos». Sin embargo, lo que sucedió a continuación desafió nuevamente todas las expectativas. Mara, después de avanzar unos 30 metros con sus cachorros biológicos, se detuvo y miró hacia atrás. Con un suave sonido gutural, que los micrófonos direccionales apenas captaron, pareció llamar a Milagro. El cachorro de perro, ahora considerablemente más grande que sus hermanos linces, pero aún claramente subordinado a Mara, respondió inmediatamente, trotando para unirse al grupo. «Lo está incluyendo», exclamó Ana, incapaz de contener su emoción. «Lo está llevando con ellos». La expedición que siguió proporcionó algunas de las observaciones más valiosas hasta la fecha. Mara condujo a su familia mixta hasta un pequeño claro en el bosque, donde comenzó lo que solo podía describirse como una lección de caza. Con paciencia metódica, demostró técnicas de acecho, enseñando a sus crías cómo aproximarse a las presas potenciales, aprovechando cada elemento del terreno para mantenerse ocultos. Lo extraordinario fue que,
Cuando llegó el turno de Milagro de practicar, Mara pareció adaptar sus expectativas. Mientras corregía firmemente a los cachorros de lince cuando no mantenían la postura o el sigilo adecuados, con Milagro se mostraba más tolerante con sus limitaciones físicas, enfocándose en reforzar lo que el cachorro canino sí podía lograr, principalmente rastreo y persecución. Es como si entendiera que tienen diferentes fortalezas, observó Javier, tomando notas detalladas. Está personalizando el entrenamiento según las capacidades de cada uno. Esta dinámica continuó desarrollándose en las semanas siguientes. Mara estableció un patrón de expediciones matutinas con toda la familia, seguidas de sesiones vespertinas exclusivamente con los cachorros de lince, donde les enseñaba habilidades más específicas de su especie. Durante estas sesiones especializadas, Milagro permanecía en el cobertizo o exploraba los alrededores inmediatos, aparentemente entendiendo su rol diferenciado dentro de la estructura familiar. El artículo preliminar de Elena, publicado en una prestigiosa revista científica bajo el título Plasticidad comportamental y adopción interespecies, el caso extraordinario de Mara y Milagro, generó un revuelo sin precedentes en la comunidad científica internacional. Investigadores de diversos campos, etología, psicología comparada, neurociencia, incluso filosofía de la mente, contactaron solicitando colaboraciones o permisos para estudiar diferentes aspectos del caso. Lo que estamos presenciando, escribió Elena en la conclusión de su artículo, desafía las concepciones tradicionales sobre los límites del comportamiento instintivo versus aprendido. Sugiere una plasticidad neural y comportamental mucho mayor de lo que previamente se consideraba posible en especies salvajes, particularmente en depredadores como el lince ibérico. A medida que los meses pasaban y los cachorros crecían, el pueblo de Valle Escondido experimentó una transformación paralela. El turismo controlado había traído prosperidad económica, permitiendo renovar infraestructuras largamente descuidadas. La escuela de Ana, anteriormente amenazada de cierre por la disminución de alumnos, ahora atraía a nuevas familias que se establecían en el área, atraídas por la historia de Mara y la creciente reputación del pueblo como un modelo de coexistencia armoniosa con la naturaleza. El alcalde Fermín, con la sabiduría práctica que lo caracterizaba, se aseguró de que esta prosperidad no comprometiera los valores fundamentales de la comunidad. No somos y nunca seremos un parque temático, declaró durante una asamblea vecinal. Somos guardianes temporales de un milagro que pertenece a la naturaleza, no a nosotros. Cuando los cachorros de lince cumplieron 6 meses, Elena y su equipo enfrentaron la pregunta que habían estado posponiendo. ¿Cuál sería el destino final de esta familia inusual? En circunstancias normales, los linces jóvenes eventualmente se separarían de su madre para establecer sus propios territorios, pero este caso no tenía precedentes. Tenemos varias opciones, explicó Elena durante una reunión con el comité local. Podríamos permitir que el proceso natural siga su curso, observando cómo y cuándo ocurre la separación. Alternativamente, podríamos intervenir para asegurar que luna, sol y estrella sean liberados en áreas adecuadas para la conservación de la especie, mientras Milagro permanece aquí como un enlace entre los mundos salvaje y humano. La decisión no era meramente científica, sino profundamente ética. ¿Qué sería mejor para los animales? ¿Qué serviría mejor a la conservación de una especie en peligro crítico de extinción? ¿Y qué lecciones podría enseñar este caso extraordinario a una humanidad que tan frecuentemente se percibe como separada y superior al resto del mundo natural? Quizás, intervino don Mateo con la tranquila autoridad que sus décadas de experiencia le conferían, deberíamos recordar cómo comenzó todo esto.
No fuimos nosotros quienes rescatamos a Milagro. Fue Mara quien lo trajo a nosotros, como si entendiera que necesitaría nuestra ayuda, pero también la suya. Tal vez deberíamos seguir confiando en esa sabiduría. Sus palabras resonaron profundamente entre los presentes. A pesar de los meses de estudio científico intensivo, de los artículos publicados y los datos recopilados, había algo en esta historia que trascendía el análisis racional, algo que tocaba una verdad más profunda sobre la conexión entre todas las formas de vida. Un año había transcurrido desde aquel extraordinario día en que Mara, una lince ibérica embarazada, había aparecido en Valle Escondido cargando a un cachorro de perro abandonado. Lo que comenzó como un momento de asombro se había transformado en un fenómeno que cambió profundamente a todos los involucrados, científicos, habitantes del pueblo y, por supuesto, a los propios animales. Luna, Sol y Estrella ya no eran los pequeños y vulnerables cachorros ciegos que habían nacido en el cobertizo. Se habían convertido en jóvenes linces, casi del tamaño de su madre, con la independencia creciente propia de su especie. Milagro, por su parte, había madurado hasta convertirse en un perro de tamaño mediano, con un pelaje único que combinaba el color canela con manchas que recordaban vagamente al patrón de un lince, como si la naturaleza hubiera querido honrar el extraordinario vínculo que lo unía a su familia adoptiva. «Es el momento», anunció Elena una mañana de primavera, mientras revisaba los últimos datos de seguimiento. Los jóvenes linces están mostrando todos los comportamientos precursores de la independencia natural. Luna ya ha comenzado a cazar por su cuenta, y Sol y Estrella pasan cada vez más tiempo explorando lejos de Mara. La noticia, aunque esperada, cayó como un peso sobre los habitantes de Valle Escondido. Durante meses, habían estado preparándose para este inevitable desenlace, pero la realidad de la separación inminente resultaba dolorosa para una comunidad que había invertido tanto emocionalmente en esta familia poco convencional. «¿Qué pasará con Milagro?», preguntó Ana, expresando la preocupación que todos compartían. Elena y Javier intercambiaron miradas antes de responder. «Esa es la pregunta que todos nos hemos estado haciendo», admitió el veterinario. «En condiciones normales, diríamos que Milagro debería permanecer con humanos una vez que los linces se dispersen. Pero nada en este caso ha seguido las normas habituales. La respuesta llegó de la forma más inesperada, como había ocurrido con tantos otros aspectos de esta historia extraordinaria. Una tarde, mientras el equipo monitoreaba las actividades de la familia, observaron a Mara conduciendo a sus 4 crías hacia una zona elevada en las afueras del pueblo. La lince parecía haber elegido deliberadamente un afloramiento rocoso que ofrecía una vista panorámica de todo el valle. «Algo importante está sucediendo», murmuró Elena, ajustando las cámaras para captar mejor la escena. Lo que siguió fue una serie de interacciones que los científicos solo podían describir como una despedida ceremonial. Mara pasó tiempo con cada uno de sus cachorros biológicos, acicalándolos meticulosamente como había hecho cuando eran pequeños, pero ahora con un aire diferente, casi solemne. Luna, Sol y Estrella respondieron con un comportamiento igualmente ritualizado, frotando sus cabezas contra el cuello de su madre, en lo que parecía ser un gesto de despedida. Finalmente, Mara se dirigió a Milagro. A diferencia del tratamiento dado a los jóvenes linces, con él mantuvo un contacto prolongado, presionando su cabeza contra el flanco del perro, en un gesto que transmitía una intimidad sorprendente. Milagro permaneció quieto, como comprendiendo la solemnidad del momento. «Es como si estuviera diciéndole adiós», susurró Ana, con lágrimas en los ojos. «O quizás», intervino don Mateo, «le está diciendo que sus caminos ahora deben separarse».
En los días siguientes, la predicción del anciano guardabosques se confirmó. Luna fue la primera en partir, desapareciendo una noche para establecer su propio territorio en una zona montañosa al norte. Las cámaras trampa instaladas por el equipo de Elena ocasionalmente captaban imágenes de la joven Lince, confirmando que se adaptaba bien a su independencia. Sol y Estrella siguieron poco después, aunque tomaron direcciones diferentes. Sol se dirigió hacia el este, mientras que Estrella, sorprendentemente, eligió un territorio más cercano al pueblo, como si no quisiera alejarse completamente de aquel lugar que había sido su primer hogar. Es un patrón de dispersión completamente normal para jóvenes linces, explicó Elena durante la reunión semanal con el comité local. Lo extraordinario es lo que ha sucedido con Mara y Milagro. Lejos de separarse, la lince y el perro habían establecido una nueva dinámica. Mara, liberada de las responsabilidades de criar a sus cachorros biológicos, había desarrollado una relación casi simbiótica con Milagro. Cazaban juntos, utilizando una combinación única de técnicas felinas y caninas que resultaba sorprendentemente efectiva. Mara proporcionaba el sigilo y la precisión del ataque, mientras Milagro contribuía con su resistencia y capacidad para perseguir presas durante distancias más largas. Han formado su propia manada de dos, observó Javier, fascinado por la evolución de la relación. Una asociación interespecies voluntaria entre un depredador salvaje y un animal doméstico. No existe nada documentado remotamente similar en la literatura científica. Esta asociación continuada presentó nuevos desafíos y oportunidades para el equipo de investigación. Debían intervenir de alguna manera, quizás intentando integrar completamente a Milagro en la sociedad humana, o debían respetar la aparente elección tanto de Mara como de Milagro de mantener su vínculo, incluso cuando ya no era necesario para la supervivencia de ninguno de los dos. Creo que merecen la oportunidad de definir su propia relación, argumentó Ana, quien siempre había sido la defensora más apasionada del respeto a las decisiones naturales de los animales. Han desafiado todas nuestras expectativas hasta ahora. ¿Quiénes somos nosotros para decidir que su conexión debe terminar solo porque no encaja en nuestras categorías? Finalmente, se llegó a un compromiso. Milagro fue equipado con un collar de seguimiento mínimamente invasivo que permitiría al equipo monitorear su ubicación y salud, mientras se le permitía continuar su asociación con Mara. El cobertizo y el anexo se mantuvieron accesibles, proporcionando un refugio seguro para ambos cuando lo necesitaran, pero sin restricciones que limitaran su libertad de movimiento. El artículo final de Elena, publicado 2 años después del extraordinario día en que Mara había aparecido con Milagro, se convirtió en uno de los estudios de comportamiento animal más citados de la década. Titulado Trascendiendo barreras, adopción, adaptación y asociación interespecies en condiciones semisalvajes, el trabajo no solo documentaba meticulosamente cada fase de la relación entre Mara y Milagro, sino que proponía un nuevo marco teórico para entender la plasticidad comportamental en mamíferos. Valle Escondido, mientras tanto, había encontrado un equilibrio entre su nueva fama y la preservación de los valores que habían hecho posible este milagro. El centro de interpretación se había convertido en un modelo de educación ambiental, atrayendo a visitantes que llegaban no como turistas, sino como peregrinos en busca de una lección sobre coexistencia y compasión. Ocasionalmente, los habitantes del pueblo aún avistaban a la peculiar pareja, una lince ibérica adulta y un perro de tamaño mediano, moviéndose en perfecta coordinación por los bordes del bosque al atardecer. Para los niños de la escuela de Ana, que crecieron con esta historia, Mara y Milagro se convirtieron en símbolos vivientes de una verdad fundamental, que el cuidado y la compasión pueden trascender las barreras que nosotros,
en nuestra limitada comprensión, consideramos infranqueables. Don Mateo, ya en sus 80 años, pero aún con la mirada clara de quien ha pasado toda una vida observando los misterios de la naturaleza, lo expresó mejor durante la celebración del segundo aniversario del Día de Mara, como los habitantes habían comenzado a llamar la fecha del histórico encuentro. Lo que hemos presenciado no es un milagro en el sentido religioso, sino algo igualmente profundo. Un recordatorio de que el mundo natural, cuando lo observamos con humildad y respeto, siempre tiene nuevas lecciones que enseñarnos. Mara y Milagro nos han mostrado que incluso las leyes que creemos inmutables pueden doblarse ante la fuerza más poderosa que existe, la capacidad de reconocer en otro ser vivo, por diferente que sea, a un compañero en el viaje de la vida,